Un saludo especial, les habla Rodney Monje Chanto y bueno, después de algún tiempo de una parada prudencial y bueno, por el fallecimiento de mi señor padre, pues vuelvo al asunto de los videos y bueno, replanteando un poquito las ideas y volvemos al mundo del vinilo. Estamos ya básicamente surcando, comenzando el segundo semestre de 2025 y los discos de vinilo siguen adelante. El formato analógico que navega a través de un mundo digital. Y aunque no somos una gran cantidad, parece que cada día hay más adeptos. Las ferias de vinilo se llenan cada día más de gente, que compran discos ya sea o para tenerlos pegados en una pared o para escucharlos. Y estamos los que crecimos con ellos, los que los llevamos aquí y los que sentimos aprecio por ese formato tan entrañable y cálido que es el disco de vinilo. Hoy, hablando de las ferias y de todas esas parafernalias, ya hay mucha gente ofreciendo discos, cada vez hay más gente en este negocio y cada vez hay más reediciones también modernas. Me asalta a mí una pregunta: ¿colecciones valiosas o colecciones que no valen nada? Lo veremos a la vuelta de la intro. Colecciones de vinilo valiosas en discos de vinilo. Generalmente las colecciones valiosas de los discos de vinilo la definen la calidad del prensaje, generalmente el año del prensaje, lo definen también el país donde fue prensado. Entre más original la edición, pues mejor. Cuando hablamos de música en inglés, que especialmente acá en Costa Rica, las grandes ventas y la gran cantidad de dinero que se puede recaudar en estas ferias lo hace la música en inglés. No tanto la música en nuestro idioma, y mucho menos la música antigua. Aquellos cantantes y autores que ya se han quedado en una etapa bastante lejana, música de más de 50 años de grabada o un poquito menos. Y los que tenemos afición por la música en español, compramos estas ediciones generalmente a buen precio porque los más jóvenes no desean escuchar boleros o música grabada en español más antigua. Hay una gran caudal de personas que van directo a la música en otro idioma, en inglés especialmente. Las grandes bandas de rock y toda esa generación de grandes artistas que no se pueden culpar, son grandes y las ediciones son grandísimas también. Hoy les voy a enseñar una colección de discos que tengo acá, apenas una pequeña parte. Tal vez mi colección no valga nada. Tengo mucha música en español, tengo música en inglés también y bandas sonoras, pero está esa música entrañable de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos, que han sonado toda la vida y ahora que ya ellos no están, ya mi padre no está, él dejó su propia colección de discos y ya eh, esa música que era la banda sonora de la vida de esas personas, ya no está, ya no están. Y sin embargo los discos trascienden esa etapa. Hoy les voy a presentar varias ediciones de discos que tal vez no tengan mucha trascendencia para muchas personas, pero que son valiosas para mi persona. Pero bueno, cada quien sabrá cuánto vale, pero muchas veces los recuerdos más entrañables no tienen precio, al menos personalmente. Tengo este disco que le compré a don Gerardo. Este disco se llama Los Tres Grandes de la Sonora Matancera y alinea a don Daniel Santos, a Celio y al señor Bienvenido Granda. Indudablemente este disco recoge grabaciones de la Sonora Matancera
de grandes éxitos de estos cantantes, como lo son de Daniel Santos, La Despedida, Perdón, Palmeras, Esperanza Inútil, o incluso el tema Egoísmo de Bienvenido Granda, en unas versiones que se grabaron en 1975 con la Sonora Matancera, óigame bien, ¿verdad? Que quizás lo más desagradable de este álbum es que se incorporaron instrumentos eléctricos, especialmente el piano. Se cambió el tradicional piano de cola por un piano eléctrico que no suena muy agraciado, que digamos. A pesar de que las voces de estos tres intérpretes todavía estaban bastante enteras e hicieron grabaciones geniales. Lo más rescatable de este disco es el magnífico sonido estereofónico que tiene, grabado en Spectrum Estéreo, el cual tiene un alto grado de acústica muy elegante. Para escucharlo a un volumen tranquilo es excelente, pero para los más exigentes, este disco no clasifica, no es la Sonora Matancera de los 50, sino que aquí la escuchamos en una versión de a mediados de la década de 1970. Este sería uno de los discos que quizás para mucha gente no vale mucho. Voy con otra edición que adquirí con este mismo señor, a don Gerardo Alfaro, que les dejaré el número de teléfono acá en Costa Rica para que se comuniquen con él. Volvemos con la Sonora Matancera. Esta vez una edición de éxitos ya de la década de los 50, de los grandes cantantes de la Sonora Matancera, todos a ritmo de bolero. 14 éxitos como Historia de un amor con Leo Marini, Angustia con Bienvenido Ganda, Aunque me cueste la vida con Alberto Beltrán, con el sonido original de la Sonora Matancera. Algo que es poco difícil de conseguir acá en Costa Rica es que este es un disco prensado por Discos Fuentes de Colombia y el disco es colombiano. Generalmente estas ediciones se prensaban en Guatemala, ya fuera por Dideca o Discos Fónica, discos y cintas fónica, pero este disco llegó aquí a Costa Rica prensado desde Colombia. Igual que presenté anteriormente, este es un presaje guatemalteco hecho por Dideca. Los prensajes de Dideca eran muy, muy, muy decorosos, de muy buena calidad. Este disco también es bastante bueno, un poco delgadín, pero tiene la calidad que Discos Fuentes imprime a sus discos. Aquí un álbum que podría ya estar colgado en una pared, sin embargo suena perfectamente. Estamos hablando de un disco Columbia de principios de la década de los 50, cuando el LP apenas comenzaba a salir. Y este cantante mexicano, Cuco Sánchez, que le encantaba a mi padre y a mi abuelo. Vemos este álbum, Una cerca en mi camino. Eh, Muy difícil de conseguir hoy en día, especialmente de época como este, ¿verdad? Que fue lanzado cuando incluso aquí en Costa Rica no se había abierto Indica, que fue la representante de Discos Columbia a partir de 1959 y hasta 1987 cuando la adquirió Sony Music, ¿verdad? Sony Music adquiere Indica en 1991. Aquí pueden ver la típica etiqueta de Discos Columbia antes de 1959. 58, recordemos que a partir de 1958 Discos Columbia se reforma, cambia la etiqueta a una etiqueta naranja, que ahora les voy a enseñar por acá, y comienza a utilizar el logotipo televisivo del Ojo que Camina, CBS o Columbia Broadcasting Systems. Y la etiqueta roja se dejó de usar, qué sé yo, por más de 60, por más de 50 años, o quizá menos, por más de 40, porque ahora Sony Music está prensando discos con esta etiqueta y utilizando la marca Columbia. Este disco prensado en México por Discos Columbia y suena perfectamente igual. No tiene un gran valor comercial,
más que un valor sentimental, ¿verdad? Otro disco que era de mi abuelita y que realmente le gustaba mucho era este, otra vez Cuco Sánchez. Este es un disco un poco más reciente que ese, tal vez ya hacia 1953-54. Y este disco ya sí es un prensaje hecho en Costa Rica, incluso que se puede apreciar donde dice, indica primera en Centroamérica. Este disco se lo compré al señor don Gerardo Alfaro. Tenemos la edición de época, que era la etiqueta anaranjada con el logotipo al centro. Esta es una reedición de 1983, donde ya vemos el logotipo de CBS en dos colores, naranja y amarillo, que era muy común de la década de los 80 de Discos Columbia. Tenemos este disco, el cual lo conseguí después de muchos años de estarlo buscando. Mi papá lo tenía, pero estaba en muy mal estado, muy desgastado. Esta recopilación de Carlos Gardel, en este caso el mismo don Gerardo, esto es una flor en el ojal porque es un disco prensado por la RCA Victor de Estados Unidos. Y tiene los éxitos que ya, bueno, se le pueden conocer al zorzal criollo, como El día que me quieras, La comparsita, Los ojos de mimosa, o la samba Sol tropical, que también en su momento fue bastante polémica. Este es otro disco que quizás por ser de Carlos Gardel pueda tener una mayor valor, sin embargo, entre los más jovencitos esta música se queda relegada. Y yo les recomendaría que la escucharan realmente, que le den una oportunidad. Si le dan oportunidad a autores y cantantes tan malos de la actualidad, pues se le puede dar la oportunidad a estos cantantes de antaño, y este es uno de los cuales yo motivo que de la época del tango argentino, de la época dorada del tango argentino, finales de los 20, décadas de los 30, 40, el señor Alberto Gómez junto a Augusto Tito Vila, eh, grabaciones de tangos realmente entrañables. Este disco es el primer volumen, es un disco prensado en El Salvador por Discos Dicesa, que era la representante de RCA para Centroamérica entre 1960 y 1985. Una bonita edición, una hermosísima edición, que se complementa con el segundo volumen, que es este. Todos con tangos de entre 1928, 1927 a 1940. Una edición magnífica, que incluso acá pues vemos el logotipo RCA, en este caso este disco de finales de la década de los 70 por el tipo de logotipo que lleva los discos RCA. Recuerden que los discos RCA entre 1965 a 1975 se suprimió Nipper y el gramófono. A finales de la década de los 70, la RCA, que estaba en una tremenda crisis económica, intenta recuperar el viejo logotipo que había descartado 10 años atrás y lo mete, así como forzadamente, en las etiquetas de los discos que se imprimieron entre 1977 hasta el 82. Posteriormente llegaría BMG, por ejemplo, este disco de color rojo. Llegaría BMG y adquiriría toda la división de discos de RCA Victor, la cual había pasado a manos de General Electric, que no tardó prácticamente nada en venderla. Bien, discos que son entrañables y que no valen mucho, o no, o quizás sí. Tenemos varios volúmenes del señor Tulio Enrique León, este organillero magnífico venezolano. Estos pertenecían a mi abuelo, que tengo que reparar esto. Solía reparar las etiquetas con cinta eléctrica, tape. Y aquí pues tenemos varias interpretaciones de este señor, que era un gran organillero, bajo el sello Discomoda.
Este sello lo representaba para Centroamérica Sonido Industrial de Nicaragua, que fue una compañía que abrió en 1963 y que fue cerrando allá en la década de los 80 por los problemas económicos y sociales y políticos que tuvo Nicaragua, lamentablemente. El penúltimo, El Bolerista de América. Esta edición que me la vende el señor Gerardo Alfaro viene extremadamente cuidada. Incluso está tan entera y tan cólume, tan bien preservada que parece, y el disco está muy bien también, que parece que fue abierto hace apenas unos cuantos meses. Prensado por Indica en la década de los 80. A principios de los 80, cuando ya Dicesa, lamentablemente, y Sonido Industrial habían cerrado. Entonces ya vemos este de la marca Velvet, discográfica argentina, no, cubana, que comenzaba a prensar discos Indica. Hacia el final de la época dorada de las discográficas centroamericanas, solo sobrevivieron Indica y Direca. Al final, en 1997, cuando ya Indica se había convertido en Sony Music, adquiere a Direca y Direca cierra ya por 1998, quedando como única discográfica viva y funcional Sony Music de Centroamérica hasta el 2009, cuando pues Sony Music decidió cerrar los estudios acá en Costa Rica, lamentablemente. Curiosamente, estos discos tienen un excelente sonido y Sonido Industrial prensaba los discos en 180 gramos generalmente. Eran muy pesados y generalmente muy resistentes. Y el último, señores, una edición hecha bajo el sello Vic. Ya Dicesa había desaparecido, era el año 1987 y bajo la marca RCA, con grabaciones originales inclusive de principios de la década de los 40 y década de los 50 y 60, se estrena este disco de Daniel Santos, que es una magnífica recopilación que tiene Panamá Me Tombé, Perdón, Virgen de Medianoche, todas sus versiones originales, y que me vendiera el señor Gerardo Alfaro. Tengo un montón de discos de familia que bueno, vienen con una colección de hasta 80 años de estar en la familia. Estos son los discos que yo considero que no son muy valiosos para mucha gente. Bueno, y efectivamente, mis amigos, esos son los discos entrañables. Esas ediciones que quizás no valgan mucho para mucha gente, que quizás se pierden en el tiempo, o tal vez son parte de nuestro sentimentalismo y parte de un lugar en nuestro corazón donde se recuerdan tiempos felices. Tal vez mi colección no valga nada. Sí, quizás no. Quizás sea solo música vieja y como dijo un buen amigo por ahí, es que usted, mi estimado, refiriéndose a mí, es que usted tiene un gusto musical geriátrico, lo cual me dio mucha risa. Sin embargo, tiene razón, tiene mucha razón. Hay música entrañable que yo les invito a escuchar. No dejen que se pierdan en el tiempo. Si tienen sus discos de vinilo por ahí, no los bote. Si están en buen estado, véndalos. Deje que otra persona les dé buen uso, una segunda vida, una tercera vida o hasta una cuarta vida. Los discos viven demasiado. Y dejen que esa música recorra el mundo contándonos la historia de un tiempo feliz y florido que ya no volverá. Por el momento eso es todo. Un saludo cordial. Les ruego que pues si es de su complacencia y les gusta les den like, comenten que estaré atento. Saludos. Hasta luego.